Buenas tardes. El Departamento de Gestión de Recursos del Instituto de Desarrollo Profesional Ulaislao Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública y la Cátedra de Didáctica del Lenguaje de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia les saluda y les da la más cordial bienvenida al webinario Estrategias Didácticas para desarrollar la comprensión de la lectura y escritura en edades tempranas. Este webinario tiene como objetivo fomentar la implementación de estrategias didácticas efectivas para mejorar la comprensión lectora y habilidades de escritura en niños desde edades tempranas, contribuyendo así al desarrollo integral de competencias comunicativas y académicas en la etapa inicial de la educación. Les habla José Luis Jiménez Salazar, colaborador del Departamento de Planes y Programas del Instituto de Desarrollo Profesional Ulaislao Gámez Solano, quien les acompañará como moderador de la actividad. A todas las personas participantes les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat. La dinámica del evento iniciará con las palabras de parte del Ministerio de Educación Pública y la presentación principal a cargo de la Universidad Estatal a Distancia. Al finalizar la presentación, tendremos un espacio de preguntas de la temática desarrollada. Comentarles que tenemos la presencia de don Fabricio Díaz Porras, asesor nacional de español de la Dirección de Desarrollo Curricular, y él va a apoyar en la parte de preguntas. Así que los invitamos a escribir sus comentarios y consultas en el chat de preguntas y respuestas a medida que avance la exposición. Para iniciar, comenzaremos con las palabras de la señora Iliana Ruiz Rodríguez, jefatura del Departamento de Gestión de Recursos del Instituto de Desarrollo Profesional. Doña Iliana nos envía un video que se presentará a continuación. Desde el Instituto de Desarrollo Profesional Ulaislao Gámez Solano les damos la más cordial bienvenida a este webinario, que es uno más de los procesos que estamos realizando de actividades formativas enfocados hacia la lectura y la escritura. Nuestro principal objetivo en este webinario del día de hoy es propiciar el desarrollo de la lectura y la escritura en la comprensión lectora en edades tempranas. Como todos sabemos, cuando leemos y escribimos, la lectura nos ayuda a fomentar más nuestra creatividad, a tener mejores competencias, a enriquecer nuestro vocabulario y por ende a tener un mejor lenguaje. Esto permite que realicemos interacciones entre estudiantes y docentes más propositivas, más alineadas, que nos entendamos mejor y así lograr una mejor comprensión de lo que se nos indica, de lo que hablamos. Al construir ideas, al leer y al escribir, estamos desarrollando procesos antes, durante y después para mejorar nuestra comprensión lectora. Al construir ideas, desarrollamos con los niños un pensamiento crítico, creativo, flexible, que le va a dar habilidades para el desarrollo de la vida, tomar decisiones, acatar en su trabajo instrucciones y mejorar sobre todo las relaciones con las personas. La lectura y la escritura son competencias básicas para todo ser humano porque es nuestro mejor vehículo para comunicarnos y entendernos con los demás durante largos procesos en la vida. Así que adelante, le damos la más cordial bienvenida a la compañera Jenny Bogantes para que haga el inicio de este webinario y su explicación. Agradecemos a doña Iliana Ruiz
Rodríguez, jefa del Departamento de Gestión de Recursos del Instituto, por sus palabras en este momento. Para continuar, les vamos a presentar a la señora Jenny Bogantes Pessoa, quien es magíster en educación con mención en administración educativa. Actualmente es egresada del doctorado en educación por la Universidad Estatal a Distancia y se encuentra desarrollando su tesis doctoral. También posee un bachillerato y licenciatura en educación primaria con énfasis en primer y segundo ciclos. Se ha desempeñado en el campo de la educación durante 35 años en diferentes cargos: maestra de primaria, delegada ejecutiva de control de calidad del MEP y consultora académica para el Consejo Superior de Educación. A nivel de educación superior, ha laborado en la Universidad Estatal a Distancia como supervisora de práctica docente del programa de primer y segundo ciclos, profesora tutora de las cátedras de Administración Educativa, Evaluación de los Aprendizajes y Didáctica de los Estudios Sociales. Además, desde hace 20 años es la coordinadora de la Cátedra de Didáctica del Lenguaje de la Escuela de Ciencias de la Educación. Adelante, doña Jenny, con su exposición. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia hoy aquí con nosotros. Bueno, hoy en esta tarde trataré de desarrollar algunas estrategias didácticas que pueden utilizarse para fomentar la comprensión de lectura. Las de escritura se las voy a dejar pendientes porque al final no me dio chance, es otro tema y no las pude incluir, pero vamos a enfocarnos sobre todo en la comprensión de lectura en la niñez desde la primera infancia. Tal vez sí pasa la diapositiva, por favor, para que puedan visualizar el objetivo. Gracias. Bueno, para comenzar, sí me gustaría retomar un poquito las ideas principales del webinario anterior que estaba relacionado con este, porque era sobre la comprensión lectora. Entonces, en este webinario pasado se habló acerca de la importancia de la lectura y se desarrollaron distintos aspectos en los que contribuye. Por ejemplo, vamos a la siguiente diapositiva. Se dice que desarrolla y perfecciona el lenguaje, que es una herramienta para el trabajo intelectual, que aumenta el bagaje cultural, ya que proporciona información y conocimientos, entre muchos otros beneficios. En el webinario pasado se tomaron bastantes. Ahora, en la siguiente diapositiva también vemos que se hizo énfasis en que el aprendizaje de la lectura no se realiza de forma natural, lo que es contrario a lo que sucede con el aprendizaje del lenguaje oral, que sí es natural en los seres humanos. Por esta razón, se puede decir que el aprendizaje de la lectura modela el cerebro, porque para leer se deben realizar distintas conexiones con las experiencias de aprendizaje y esto se realiza todo gracias a la plasticidad cerebral. Entonces, como expresó Dehaene en el 2015, la lectura involucra la activación de distintas partes del cerebro que inicia cuando se realiza una conexión eficaz entre la visión de las letras y la codificación con los sonidos del lenguaje. Entonces, la vez pasada también hablamos sobre esto, de que la lectura comienza con la visión de las letras y luego la asociación o codificación con los sonidos del lenguaje. Por eso es tan importante la parte de desarrollar la conciencia fonológica. Otro aspecto importante, muy importante para recordar, es que mediante el lenguaje se estructura el pensamiento. Esto es fundamental, porque como les decía, el lenguaje no solo tiene relación con la comunicación, sino que aparte de eso, nos ayuda a estructurar el pensamiento. ¿Por qué? Porque depende del vocabulario que posean las personas, así como de su ambiente y otros factores, es que se desarrolla el pensamiento. Entonces, a través de la lectura efectiva y comprensiva se logra aumentar considerablemente el vocabulario, por lo que también se propiciará el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Ahí viene una cita de Casani que dice que el lenguaje es el instrumento por el que se organiza el pensamiento, por lo tanto, para estructurarlo, las personas se basan en el lenguaje que posean. Entonces, de ahí la gran importancia que tiene el desarrollo del vocabulario para la comprensión lectora y para el desarrollo del pensamiento. Muy bien, para iniciar esta tarde,
Bueno, voy a referirme a un video que encontré en YouTube del doctor Xavier Melgarejo, un español que realizó su tesis doctoral y puso este video que se llama ¿Por qué Finlandia es líder en la comprensión lectora? En el estudio doctoral que realizó, hizo un estudio comparativo de Finlandia con otros países nórdicos. No voy a pasar el video porque es muy largo, pero sí voy a hacer referencia a lo que él habla en este video. Él compara... Doña Jenny, el enlace ¿Perdón? lo puse en PIR, el enlace del video de Finlandia. Ah, ok. Sí, pues no lo vamos a ver porque es un video muy largo, como unos 20 minutos, pero sí voy a hacer referencia a él. Entonces, este doctor llega y compara Finlandia, que tiene tanto éxito académico en la comprensión lectora, así como en la educación en general, con países vecinos, con Suecia, Noruega, Dinamarca y con España. Y según su estudio, para que Finlandia tuviera éxito en la evaluación de la comprensión lectora, según él descubrió que tenían que encajar 3 piezas fundamentales. Pasamos a la próxima, por favor, que son la familia, la escuela y las estructuras socioculturales, como la iglesia y la televisión. Ya vamos a ver por qué. Él dice que respecto a la familia, se determinó primero que las familias finlandesas leen muchísimo, que en todas las familias se lee mucho y que visitan frecuentemente las bibliotecas. Además, en las bibliotecas dice que se hacen muchas actividades socioculturales. También indica que en ese país, que es el país donde hay más bibliotecas y hay un mayor acceso a los libros. Entonces, culturalmente es un país que tiene como costumbre la lectura. Después también menciona que las familias no se encargan de enseñar a leer a los niños, sino que desarrollan hábitos relacionados con la lectura. Por ejemplo, acostumbran leerles cuentos a sus hijas e hijos por las noches. Y algo muy importante es que se enseña con el ejemplo, porque como les decía, todas las familias, las personas son asiduas lectoras, entonces los niños y niñas pequeños están acostumbrados a desarrollarse en un ambiente letrado donde sus padres y madres leen. Bueno, respecto a las estructuras socioculturales, menciona la televisión. ¿Por qué? Porque indica que todos los programas televisivos incluyen subtítulos en su idioma natal, que esto es muy importante. Entonces, que contribuyen con el aprendizaje de la lectura porque entrenan a las niñas y a los niños quienes se acostumbran al lenguaje escrito y a generalidades de la lectura, como por ejemplo que se lee de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Después también menciona que otra estructura que apoya el aprendizaje de la lectura es la iglesia luterana que hay en ese país, porque dice que en las iglesias se insiste en la importancia de que las personas lean la Biblia y no solamente que escuchen las enseñanzas, sino que en la iglesia se insta constantemente a leer. Dicen que esto es lo más importante y la iglesia tiene más de 200 años en este sentido de estar influenciando a las personas, por eso también es otro elemento que aporta muchísimo. Ahora, finalmente, también hace referencia a la escuela, que es la encargada de enseñar a leer y a escribir, y después menciona que la enseñanza de la lectura inicia hasta que los niños y niñas cumplen 7 años, porque consideran que a esta edad es cuando el cerebro está maduro y mejor preparado para aprender, o sea, muy similar a lo que sucede en nuestro país. Lamentablemente, nosotros no hemos logrado el éxito académico que tienen en Finlandia. Pero hay un aspecto fundamental también, que es que en la escuela en Finlandia, para ser docente es necesario ser una persona con un promedio bastante alto, con un promedio con un mínimo de 9.5 de 10. Es decir, se seleccionan para la docencia a las mejores personas profesionales a nivel educativo. ¿Por qué? Porque los educadores y educadoras serán modelos para la niñez, por eso ellos ponen tanto énfasis. Entonces, entra muy poca gente a la carrera docente, pero entran los mejores. Asimismo, en Finlandia se invierte en educación el doble de lo que se invierte en cualquier otro país. Ahora, para seleccionar a las personas que van a trabajar en los niveles iniciales de la escuela, se escoge también a las mejores personas docentes que trabajan allí, a las personas más competentes, porque igual, como les mencioné,
tienen que servir como modelos para la niñez. También explica que en las aulas de primer grado el estudiantado no cuenta con tecnología, que generalmente no encontramos tablets ni teléfonos, pero dicen que generalmente todas las aulas tienen un piano o algún instrumento musical porque siempre asocian el aprendizaje de la lectura con la música. Y entonces aprenden cantando y relacionando el estudio de la lectura con algo hermoso y divertido. Esto es muy bonito, ¿verdad? Y yo creo que es muy fácil de aplicar. Tal vez no vamos a tener un piano porque igual no vamos a saber tocar, pero sí podemos llevar canciones y relacionarlo con cosas divertidas. Entonces, analizando la presentación del doctor Melgarejo, se debe resaltar, bueno, primero, el papel fundamental que cumplen las familias. Como personas, como también las personas educadoras. Como les he indicado, sirven de modelo para la formación de la niñez y para su futuro desarrollo como lectores. Esto es fundamental. Si en la familia los niños y los niños crecen en un ambiente donde los padres y madres leen, esto es mucho más fácil para que ellos puedan acceder al mundo letrado. Entonces, también es cierto que en nuestro país el acceso a la formación docente no tiene ninguna restricción, son carreras de libre acceso, pero esto no implica que no podamos ser los mejores profesionales y mejores ejemplos para el estudiantado, pero para esto se requiere tener un desarrollo profesional docente continuo y por suerte podemos contar en el Ministerio de Educación con las capacitaciones que ofrece el IDP. Con las familias podemos incentivar muchísimo la lectura dentro de la familia, ¿verdad? Explicarle a los padres y madres de familia la importancia que esto tiene para que ellos también lleven a cabo el proceso de lectura a sus hijos. Bueno, también esta video que les estoy comentando me llevó a pensar en 3 principios didácticos que contribuyen muchísimo con el aprendizaje de la lectoescritura, que son el modelaje cognitivo, y ahí sí podemos pasar a la siguiente, el modelaje cognitivo, el andamiaje y la enseñanza explícita. ¿A qué me refiero con enseñanza explícita? Según Rolla y otras autoras en el 2014, la enseñanza explícita consiste en enseñar mediante descripciones absolutamente claras lo que se quiere lograr, es decir, se presentan los objetivos. Veamos la siguiente, por favor. Consiste en enseñar mediante descripciones, ya lo dije, claras, lo que se quiere lograr, es decir, los objetivos. También explicar qué es lo que se va a hacer, o sea, explicar la actividad que se va a desarrollar y el por qué de eso se va a hacer un raciocinio. Esto lo pueden encontrar, casi toda la presentación está basada en los libros que trabajamos en la cátedra. Voy a ver si los pueden ver. Lenguaje en construcción, 1 y 2 de la UNED. Por aquello, esas son las citas que aparecen frecuentemente. Entonces, volviendo a la enseñanza explícita, antes de iniciar una lección, se les debe explicar al grupo por qué se va a trabajar. Por ejemplo, se va a trabajar la comprensión lectora o la lectura de un cuento y por qué y cómo se hará. Esto con el fin de que dispongan su mente para el aprendizaje y que comprendan en qué aspectos deben enfocarse. Ahora, el andamiaje, que es la siguiente diapositiva, se refiere, bueno, tiene relación con la palabra andamio, ¿verdad? Que se usa en construcción, se refiere a que cuando el estudiantado no comprende o no logra desarrollar con éxito alguna actividad y requieren alguna ayuda, en lugar de decirles, mira, esto se hace así o así, se les debe cuestionar para que ellas o ellos mismos logren encontrar la respuesta. Según Rolla, también en este libro, el andamiaje consiste en ofrecer al alumno el apoyo suficiente para guiarlo a descubrir sus propias respuestas, sin dárselas de manera evidente. Entonces, por ejemplo, si no comprendieran un texto, entonces se les puede realizar algunas preguntas que les lleven a enfocarse y a encontrar respuestas. Algo así como que se lee un fragmento del cuento. Bueno, aquí estoy poniendo este cuento que se llama Mi papá está enamorado. No sé si lo pueden visualizar. Ok, entonces, por ejemplo, este comienza así, dice,
Mi papá es un tipo genial, dibuja jardines, cocina postres, anda en bici, vuela cometas en el parque. Es muy amable, todo un caballero y es mi amigo de toda la vida. 7 años y 3 meses para ser exacto. No es perfecto, pero yo lo quiero mucho. Últimamente se la pasa suspirando, sin ninguna razón. El otro día lo oí decir, esta casa me queda muy grande. Me gustaría encontrar a alguien con quien compartirla, alguien que le diera calor al invierno de mi vida. Vamos a ver si pueden visualizar. Es que con el filtro que tengo no se puede ver bien. Para ver las imágenes. Bueno, ahí está el papá, solo eso se lo logro mostrarles. Entonces, con este fragmento, por ejemplo, entonces podemos preguntarles, ¿no entiendes por qué el papá se la pasa suspirando? Bueno, dime, ¿tú sabes qué es suspirar? ¿Y sabes cuándo la gente suspira? Ahora, ¿por qué crees que el papá sentía que la casa le quedaba grande? ¿Será que la casa creció o que el papá se encogió? Y así, de manera que los vamos a ir llevando para que ellos mismos puedan encontrar las respuestas a sus preguntas, ¿verdad? Entonces no es, o cuando preguntan, niña o profe, ¿qué dice aquí? No vamos a decirle ahí dice tal cosa, sino que vamos a ir paso a paso ayudándolo para que pueda decodificar, por ejemplo, la palabra. Ahora bien, respecto al modelaje, que es la diapositiva siguiente, el modelaje, aparte de lo que había mencionado anteriormente, de que debemos servir como ejemplo para la lectura, en el aula se debe también servir como modelo de cómo realizar las actividades o los procesos. Es actuar de manera demostrativa. Entonces, también dentro de este mismo libro de lenguaje en construcción dice, consiste en actuar de forma demostrativa para los alumnos la manera ideal de llevar a cabo un proceso cognitivo. No consiste solamente en explicar cómo se hace, sino también en ofrecer concretamente y en vivo un ejemplo de cómo lo harían en este caso. Para eso, por ejemplo, la persona docente debe hacer primero la actividad frente al grupo de estudiantes en voz alta para que ellas y ellos comprendan cómo deben hacerlo. Por ejemplo, la docente va a descifrar qué quiere decir que un día le limpió hasta los bolsillos. Esto es porque en este mismo cuento, más adelante en el libro, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. Dice, pero era muy caprichosa y un día le limpió hasta los bolsillos. No se ajustaba al presupuesto de nuestra familia. Ay, ahí se ve. Ahí. Y se ve el papá. Entonces, por ejemplo, la maestra entonces va a ir leyendo y va a decir, bueno, ¿qué significará que le limpió hasta los bolsillos? ¿Querrá decir que tenía los bolsillos, las bolsas de los pantalones sucias? ¿Será que estaban sucias? No creo. Pero en la ilustración, el papá se ve muy triste y preocupado. ¿Lo pueden ver? Se ve muy triste y preocupado. Y con los bolsillos del pantalón vacíos. Bueno, abajo dice que no se ajustaba, que esta muchacha que había conocido el papá, decía que no se ajustaba al presupuesto de la familia. Ya sé. Entonces seguramente quiere decir que lo hacía gastar tanto que el papá se quedó sin dinero. Entonces eso es, por ejemplo, el modelaje. Voy a ir haciendo las actividades de comprensión, haciendo la demostración a los niños y niñas de cómo se debe realizar para que ellos luego cuando trabajen solitos lo logren hacer. Muy bien. Ahora esa fue como, bueno, primero hicimos el repaso de qué fue lo que vimos en el webinario pasado, luego hablamos o les hablé sobre por qué Finlandia tiene tanto éxito en la comprensión de lectura y retomamos sobre los 3 principios pedagógicos, los principios didácticos que eran el modelaje cognitivo, el andamiaje y la enseñanza explícita. Ahora a continuación, me gustaría que pudiéramos observar un video
que un video cortito dura 3 minutos sobre la comprensión de lectora y los tipos de comprensión que hay. Vamos a ver si, por favor, la compañera Inés me ayuda para pasarlo. Hola, hoy vamos a hablar sobre la comprensión de lectura. La comprensión de lectura o comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, atendiendo a la comprensión global del texto y también a la comprensión de las palabras. Cuando leemos, activamos la capacidad de comprender, es decir, aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Cada uno puede interpretar de acuerdo a su propia experiencia y no se puede pretender una interpretación única y objetiva, pero sí podemos esperar ciertas similitudes. Existen 3 niveles de comprensión lectora, que muchas veces van de acuerdo a la edad del lector, pero sobre todo a su experiencia frente a los textos. Veamos cada uno de estos niveles. Comprensión literal. La comprensión literal consiste en entender lo que el texto dice de manera explícita. El nivel de comprensión literal es aquel en el que se decodifican las palabras y oraciones y donde el receptor puede reconstruir o parafrasear lo que se dice explícitamente en la superficie del texto. Es básicamente información que se puede obtener respondiendo a preguntas como ¿qué?, ¿quién es?, ¿dónde ocurrió?, ¿quiénes son?, ¿con quién estuvieron?, ¿para qué?, ¿cuándo?, ¿cuál?, ¿cómo se llama?, etc. Por ejemplo, cuando leemos «está lloviendo», el receptor de la frase comprende que está cayendo agua del cielo. Comprensión inferencial. La comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto. Este nivel de comprensión es aquel en el que el receptor tiene la capacidad de comprender lo que no se dice de manera explícita en el texto, sino de forma metafórica o figurativa. Es información que el receptor deduce a través de inferencias o asociaciones realizadas por medio de una acción interpretativa. Esta información la podemos obtener respondiendo a preguntas como ¿qué significa?, ¿por qué?, ¿qué semejanzas?, ¿qué diferencias?, ¿a qué se refiere cuándo? Por ejemplo, cuando leemos la frase «no podremos hacer la fiesta al aire libre porque está muy nublado», el receptor de la frase comprenderá que probablemente llueva pronto. O cuando leemos «el boxeador tiró la toalla», el receptor de la frase va a comprender que el boxeador ha abandonado la pelea. Comprensión crítico-valorativa. La comprensión crítico-valorativa se refiere a evaluar el texto, ya sea su tema, personaje, mensaje, etc. Este nivel de comprensión es aquel en el que el receptor entiende el sentido global de un texto y logra revelar las intenciones del autor. Puede ser el mensaje general, frente a lo cual es capaz de tomar cierta postura, argumentarla, emitir juicios, integrar con sus propios conocimientos y, por supuesto, sintetizar la información. Es entonces aquella información que podemos obtener respondiendo a preguntas como ¿crees que?, ¿qué opinas?, ¿cómo podrías calificar?, ¿qué hubieras hecho tú?, ¿qué te parece?, ¿cómo debería ser?, ¿qué crees?, ¿cómo calificarías?, etcétera, etcétera. Por ejemplo, al leer la frase, el cuento puede clasificarse dentro del género maravilloso. Nos damos cuenta que el emisor de esta frase interpreta un cuento y en base a sus elementos logra clasificarlo dentro de un género en particular. O cuando leemos la frase, yo opino que el presidente mintió en su discurso. El emisor de esta frase lo que nos quiere decir es que ha analizado el discurso presidencial y detecta que hay algunos datos erróneos o información que no es correcta. Espero que la comprensión de lectura te haya quedado claro. Gracias por ver y no olvides suscribirte. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Vamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Esa es la del video, la que sigue. Muy bien. Entonces, de acuerdo con el video anterior, la comprensión de lectura es la capacidad para entender lo que se lee, pero entendiendo el significado del texto completo y no solo palabra por palabra. La comprensión de un texto implica la comprensión de las ideas más importantes del mismo y estas se relacionan con los conocimientos previos de la persona que lee, razón por la cual cada persona que realiza una lectura tiene su propia interpretación, entonces no necesariamente todos vamos a comprender de la misma manera un texto.
También se explicaron los 3 niveles de comprensión lectora que probablemente todos los que estamos aquí conocemos, que son la comprensión literal, la inferencial y la comprensión sociocrítica. Respecto a la comprensión literal, consiste en entender lo que se dice de manera explícita. Pasemos la diapositiva, por favor. Gracias. Consiste en entender entonces lo que se dice de manera explícita. Entonces, para poder llegar a esta comprensión, que es la más común, se pregunta, por ejemplo, qué sucedió, cuándo sucedió, dónde, etc. Para poder ver la comprensión inferencial, consiste en entender lo que no dice de manera explícita en el texto, sino que lo que se comprende. Entonces, para llegar a este tipo de comprensión, hay que hacer preguntas como qué significa, por qué, a qué se refiere cuando dice tal cosa, como en el caso de que les expliqué ahora de a qué se refiere cuando el papá decía que tenía los bolsillos limpios. Y el otro tipo de comprensión es la valoración crítico-valorativa. Se refiere a evaluar el texto. La persona lectora, por ejemplo, logra interpretar la intención de quien escribe. ¿Qué te parece tal cosa? ¿Cómo debería ser? ¿Qué opinas al respecto? Entonces, ese tipo de comprensión, también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, si fuéramos a evaluar este tipo de comprensión, como en un examen, porque si le preguntamos qué opina de todo lo que opina, estaría bien. Entonces, pero sí es importante para poder desarrollar el pensamiento crítico, poder llegar a este tipo de comprensión. Entonces, como vimos, la comprensión de lectura va más allá de la decodificación, porque para lograr la comprensión lectora es necesario comprender el vocabulario del texto, tener una adecuada fluidez de lectura y también activar los conocimientos previos. Pasemos, por favor. Ok, entonces para hablar sobre el vocabulario, vamos a hacer una pequeña dinámica. En esta diapositiva que están viendo, se les presenta una serie de refranes, pero estos refranes tienen una característica, que están escritos con vocabulario sofisticado, le puse. Y entonces la idea es que participen, por favor, en una actividad que se les va a copiar aquí el enlace en una Padlet y traten de descifrar por lo menos uno de estos refranes, cómo es el refrán con vocabulario popular. Entonces, escojan uno, el que descifren, y entonces escriben en el Padlet, por ejemplo, es tal refrán. Ahorita yo los voy a ir leyendo mientras ustedes escriben, pero por favor, para que vayan ingresando. No sé, Inés, si tienes que dar alguna indicación para hacer la Padlet. Exacto, eso es lo que iba a hacer. Ya el enlace del Padlet está en la parte de PIR, de preguntas y respuestas. Yo creo que ya les llegó a los asistentes. Por favor, si pueden ingresar y dar su aporte. Por favor, escribir el número al que se refiere el refrán que pudieron descifrar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a leer ahora los refranes. Dice, vamos a ver, el primero dice, quien a ubérrima conífera se adosa, óptima umbría le entolda. Número 2, no existe adversidad que por sinecura no se trueque. Número 3, la ausencia absoluta de percepción visual torna insensible al órgano cardíaco. Número 4, cavidad gástrica satisfecha, víscera cardíaca eufórica. Número 5, a perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostro jocundo. Número 6, crustáceo decápodo que pierde su estado de vigilia es arrastrado por el ímpetu marino. Número 7, más vale plumífero volador en fosa metacarpiana que segunda potencia de 10 pululando por el espacio. Y número 8, ocúpate de la alimentación de las ávidas córvidas y éstas te extirparán las estructuras de las fosas orbitarias que perciben los estímulos visuales. Ahorita vamos a ver qué están escribiendo. Ok, para que damos pongan unos minutitos. ¿Damos unos minutitos? Sí, para que puedan verlos.
¿Ok? Vamos a Ojalá dejar que sí. los refranes ahí y voy a ir verificando si ya comenzaron a escribir. Ok. Ojalá que puedan descifrar distintos refranes para poder ir viéndolos, ¿verdad? Que no todas vean el mismo. ¿Cómo vamos con la actividad, Inés? Así es como vamos. Tenemos varias participaciones. Por ejemplo, tenemos a Diana. La 8 dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Ezequiel participó 6, 7 y 8, pero no puso lo que significaba el 6, el 7 y el 8. Entonces solamente puso eso, 6, 7, 8. Después tenemos a otra persona que puso el 7, más vale pájaro en mano que 100 volando. El número, tenemos otro número, el 3, ojos que no ven, corazón que no siente. Y tenemos 4, panza llena, corazón contento. El 6 dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El 7, el 8 dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. El 6, mejor pájaro en mano que 100 volando. 3, ojos que no ven, corazón que no se siente. El que con lobos anda, aullar aprende. Ese no puso qué número era. No existe mal que por bien no venga. El número 6 dice, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. El 6, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. 7 dice, más vale pájaro en mano que 100 volando, Ezequiel. Ahí hizo una corrección, que ella indicó cuáles eran los que él le había dicho.
El 6, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y Mayra Díaz dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Esos son los que en este momento son los que han descifrado. Entonces nos falta el 1, que nadie pudo lograrlo con el 1. El 2 sí, ya teníamos respuesta del 2. El 3 sí. El 4, nadie pudo con el 4. Ah, pero espera, yo creo que sí. Yo creo que yo ya he visto Eso el es muy 4. Sí, sí, fácil. sí. El 4 sí, el 4 sí. Panza llena, corazón contento. Sí, ya otra persona le había puesto. El 5, para ver si el 5 teníamos a alguien. Creo que no. El 5 sí no. El 1 y el 5. En este momento vamos con el 1 y el 5. El 6 sí, varias personas. El 7, varias personas. Y el 8, varias personas. El 1 y el 5, ninguno. Ok. Bueno, Ok. voy a ir diciéndoselos en orden. El 1 es fácil. Al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Lo del 2, no existe adversidad que por sinecura no se truede, que no hay mal que por bien no venga. El 3, la ausencia absoluta de percepción visual torna insensible al órgano cardíaco. Ojos que no ven, corazón que no siente. El 4, cavidad gástrica satisfecha, víscera cardíaca eufórica. Ese es facilísimo. Panza llena, corazón contento. El 5, a perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostro jocundo. Al mal tiempo, buena cara. El 6 dice, crustáceo decápodo que pierde su estado de vigilia es arrastrado por el ímpetu marino. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El 7, si también lo descifraron, más vale plumífero volador en fosa metacarpiana que segunda potencia de 10 pululando por el espacio. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Y el último, ocúpate de la alimentación de las ávidas córvidas y estas te extirparán las estructuras de las fosas orbitarias que perciben estímulos visuales. ¿Cómo era? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Bueno, muy bien. Entonces, con esta actividad, espero que les haya gustado. A mí me gusta muchísimo. Hace mucho tiempo recibí, no me acuerdo de dónde, en algún lado, de esos que mandan, me había aparecido y me gusta muchísimo esta actividad porque realmente lo pone a uno a pensar. Entonces, vean la importancia de que tiene el vocabulario para la comprensión de lectura. Si no comprendemos el vocabulario, obviamente no vamos a comprender el contexto, no vamos el texto, perdón. Es, por ejemplo, como a veces cuando visitamos el médico que nos habla, mire, usted tiene, y nos habla con un lenguaje súper técnico y queda uno igual, ¿verdad? Sin comprender nada, o los abogados que son muy dados como para darse el taco ahí de que saben muchísimo, que le hablan a uno con palabras súper sofisticadas o muy técnicas que generalmente las personas normales desconocemos. Entonces, si no comprendemos ese vocabulario, tampoco vamos a comprender el significado del texto, no va a haber comprensión de lectura. Lo mismo sucede con las niñas y niños. Entonces, trabajar el vocabulario así sea, de los cuentos y de las lecturas que vayamos a trabajar en el aula es súper importante. Entonces, el vocabulario siempre debe trabajarse de manera explícita. De manera explícita, por favor, en la siguiente diapositiva. Inés. Ok. Debe trabajarse de manera explícita para que las niñas y los niños posean o logren tener un vocabulario amplio y profundo. El vocabulario puede enseñarse empleando distintas estrategias y utilizando cuentos o textos agradables para el nivel escolar. Por ejemplo, vamos a ver, me encontré aquí en el programa del Ministerio de Educación, al final viene un cuento que dice Trip, el gusano viajero. Entonces, voy a leer un pedacito. Dice, érase una vez un gusano viajero que se sentó a descansar a la orilla de un río y se quedó dormido. Se quedó dormido. Cuando despertó, se encontró rodeado de un montón de gusanos que le observaban. Buenos días, me llamo Trip, les dijo sonriente.
Entonces uno de ellos le preguntó, ¿de dónde has salido? Eres muy raro. Trip sorprendido respondió, vengo de una pradera muy lejana y no sé por qué me encuentro raro. Tienes pintas de colores en la piel y los gusanos son verdes. Eso es lo normal, le contestó. Y ahí continúa, creo que es una canción, pero bueno, que está presentado como un cuento. Entonces, vamos a ver, en esta parte del cuento decía que Trip sorprendido respondió. Entonces, vamos a estudiar, vamos a ver el significado de la palabra sorprendido. Esta palabra se relaciona, para poder verlo, entonces vamos a buscar, primero vamos a ubicar en el contexto la palabra. Trip sorprendido respondió. Entonces, esta palabra, la palabra sorprendido, se relaciona con la palabra sorpresa, que indica que algo es inesperado, que algo sucedió de repente, de improviso. Y pueden, por ejemplo, suceder situaciones buenas y bonitas o desagradables y que nos asustan. Entonces, ahora yo les voy a decir diferentes situaciones, así lo trabajaríamos con el grupo, ¿verdad? Yo les voy a decir diferentes situaciones y ustedes dicen sorprendido si es que sucede algo de repente, sin esperarlo. Si no es, la situación no se relaciona con la palabra sorprendido, entonces no decimos nada, nos quedamos en silencio. Entonces, por ejemplo, venía caminando por la acera y de una casa salió un perro muy bravo. Entonces ahí los niños dicen, sorprendido. Fui al parque y me encontré con unas hermosas flores que nunca había visto. Sorprendido. De camino a la escuela vi pasar muchos carros. No, esa no tiene nada que ver de sorprendido. Eso es algo muy común. Mi amigo Pedro cumplió años ayer y su mamá le llevó un queque a la escuela. ¡Sorprendido! Bueno, ven, esa es, por ejemplo, una manera de trabajar las palabras de vocabulario. Entonces, cuando estamos haciendo la lectura de algún cuento, vamos a buscar, como siempre antes de leer los cuentos, tenemos que haberlos leído previamente, vamos a ubicar en el texto cuáles palabras son importantes de enseñarles a los niños y las niñas su significado. También, con respecto al vocabulario, es muy productivo mantener un cartel con palabras de uso frecuente. Entonces, ¿para qué? Para que estas las puedan ubicar. Creo que más adelante en la fluidez lo voy a mencionar también, pero esta es otra forma, ¿verdad? Para poder trabajar el vocabulario. Entonces, bueno, vamos a ver también otro aspecto muy importante que influye en la comprensión de lectora, es la fluidez de lectura. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, para mejorar la fluidez de lectura, se recomienda emplear un enfoque explícito también de enseñanza. Realizando, por ejemplo, la lectura repetitiva de textos adecuados para un nivel en que el estudiantado, para el nivel del estudiantado, el modelaje de la persona docente y haciendo también diferentes actividades. Entonces, aquí dice que la fluidez de lectura es la habilidad de leer con rapidez, precisión y expresión adecuadas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa si las niñas y niños no tienen fluidez? Bueno, pues entonces van a comenzar a leer palabra, letra por letra o sílaba por sílaba y se van a quedar pegados y entonces no van a comprender el texto. Si yo, por ejemplo, estaba leyendo esta misma palabra, sorprendido, que es larga, y comienzo de cuando terminé de codificar sorprendido, ya se me olvidó lo que decía y totalmente perdí el hilo del texto que venía leyendo. Entonces, por eso la fluidez es tan importante. Ahora, como les decía, entonces tiene que desarrollarse de manera explícita siempre. Ahora, la fluidez entonces permite el reconocimiento eficaz de las palabras, contribuyendo así para mejorar la comprensión de lectura. Para mejorar la fluidez en la lectura, se recomienda, como he mencionado, un enfoque explícito. Es decir, ¿qué es explícito? Que yo les voy a decir, bueno, hoy vamos a trabajar
la fluidez de la lectura. ¿Por qué? Porque para ser buenos lectores que comprenden, tenemos que leer, reconocer las palabras rápidamente. Entonces, para esto se puede usar, por ejemplo, la lectura repetitiva de textos adecuados. O sea, cogemos un texto pequeñito o un párrafo pequeñito adecuado al nivel del grupo, del estudiantado, y lo vamos a leer en reiteradas ocasiones. Haciendo, por ejemplo, lo vamos a leer lento o lo vamos a leer mucho más rápido. Lo vamos a leer de distintas formas. Lo vamos a leer, vamos a ver, a buscar un pedacito aquí. Dice, érase una vez un gusano viajero que se sentó a descansar a la orilla de un río y se quedó dormido. Se quedó dormido. Vamos a leerlo. Bueno, ahora vamos a leerlo como elefantes. ¿Cómo son los elefantes? ¿Cómo caminan? Son grandes y caminan lento. Entonces vamos a leerlo despacio, así como si fuéramos elefantes. Érase una vez un gusano. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo como si fueran, vamos a leerlo rápido, como si fuéramos hormiguitas que van caminando ahí. Viajero que se sentó a descansar a la orilla de un río. Y así, usando diferentes velocidades, diferentes intencionalidades. El mismo texto, y así vamos a ir obteniendo la fluidez en la lectura. Vamos a ver. Muy bien. Después, también lo que les decía, bueno, esa lectura también, lectura en eco, por ejemplo, donde yo voy a leer, yo leo un párrafo y los estudiantes van a repetir ese párrafo, o lectura simultánea, que es muy dado en la escuela. Bueno, vamos a leer todos juntos, o lectura en parejas, o lectura coral, donde vamos leyendo todos juntos, o vamos a leer por filas. Entonces, esta fila va a leer este párrafo, esta otra va a leer este otro párrafo, que son actividades que generalmente hacemos, pero entonces ahora con la intencionalidad de lograr la fluidez en la lectura. Y como les decía, otro aspecto muy importante es tener un cartel con el uso de palabras frecuentes. Entonces vamos a tener pegado un cartel con palabritas que frecuentemente usamos, que, como, al, con, etcétera. Entonces, conforme vamos viendo una palabra de uso frecuente, la vamos escribiendo y la van a tener en el aula, porque así, al estarla viendo continuamente, su identificación va a ser muy fácil, ¿verdad? La van a leer rápidamente y no se van a detener ¿verdad? En la lectura de eso. Muy bien, ahora, luego de haber aclarado entonces los aspectos necesarios previos para desarrollar la comprensión de lectura, ahora sí voy a referirme a las estrategias para la comprensión de lectura. Estas estrategias son herramientas que contribuyen a desarrollar la comprensión. Las estrategias de comprensión de lectura también deben enseñarse de manera explícita, y la persona docente debe realizar el modelaje para que cada niña y niño logren desarrollarlas de manera autónoma. Entonces, para que ellos vayan aprendiendo cómo se realizan las estrategias. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Algunas estrategias las usaremos para activar los conocimientos previos, otras las vamos a... esa era no la habíamos pasado respecto a la fluidez de la lectura, ya la vimos, que eran las diferentes estrategias. Ok, ahora las estrategias, entonces, algunas las vamos a usar antes de la lectura, otras durante y otras después, dependiendo de la parte que vayamos a hacer. Entonces, por ejemplo, para antes de la lectura, ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Tenemos la primera, que es activar conocimientos previos. La segunda, hacer predicciones. La tercera, inferir. La cuarta, organizadores gráficos. Luego, esas son actividades o estrategias que vamos a realizar antes de la lectura. Luego, durante la lectura podemos resumir. Vamos también a hacer la estrategia que se denomina visualizar. Y después de la lectura podemos hacer estrategias como determinar la información importante, hacer conexiones con otros textos y reconocer el propósito del autor.
Entonces, muy bien, vamos a ver la primera estrategia, que es activar conocimientos previos. Pasemos a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, para activar conocimientos previos, la idea es que antes de leer el texto, las personas lectoras reflexionen acerca de los conocimientos que poseen sobre el tema. Así se va a establecer una relación entre lo que saben y lo que leen. Para esto, primero se muestra. Vamos a mostrar primero la portada del libro. Aquí tengo otro. La vez pasada les hablé sobre este libro que no lo encontraba. Espérense para ver a dónde lo pongo. Que se vea, no se ve. Con estos filtros se esconde. Bueno, aquí está. Tenemos este cuento. No sé cómo ponerlo para que se logre ver aquí, ahí. Ok, entonces vamos a mostrar primero la portada. Luego vamos a leer el título del cuento. Este cuento se llama El desorden de Franklin. Vamos a leer el autor o la autora. En este caso son dos, que son Paulette Borges y Brenda Clark. Y si viniera también la persona ilustradora, pues entonces vamos a leer también quién es la persona que lo ilustró. Vemos, le explicamos que esta es la portada del libro, que esto se llama portada y que en la parte de atrás se llama contraportada y que viene información de quién escribió. Muy bien, entonces, luego que hacemos esto, entonces se les va a explicar, se les puede preguntar, por ejemplo, ¿de qué crees que se va a tratar este cuento? ¿De qué crees que se va a tratar este cuento y por qué? Y entonces se indaga acerca de los conocimientos que tienen. También, por ejemplo, bueno, aquí vemos que el cuento se trata de una tortuga, ¿verdad? En la portada, bueno, viene una tortuga. Yo me imagino que se trata de una tortuga. Y las tortugas, podemos incluso hacer relaciones con otras asignaturas. Las tortugas son unos animalitos. ¿Recuerdan qué tipos de animales hay? ¿Será un animal mamífero, un animal acuático? Bueno, vamos a ver los tipos de animales que hay. ¿Qué comerán las tortugas? Podemos hablar al respecto para poder trabajar un poquito sobre el tema, para ver qué conocen ellos sobre esto. Ok, vamos por favor a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, veamos esta portada, por ejemplo. Esta portada es de otro cuento que dice La princesa Listilla y fue escrita por Babette Cole. Muy bien, vean la portada. Entonces, ahora sí vamos a pensar también de qué crees que se puede tratar este cuento. Y entonces vamos a escucharlos. Bueno, ¿cómo son las princesas? Entonces vamos a oír, bueno, vamos a escuchar las participaciones. ¿Cómo creen? ¿Dónde viven las princesas? ¿Por qué creen ustedes que esta princesa anda en moto? ¿Qué es ese animal que lleva junto con ella? Y podemos hacer ahí para poder indagar un poco más. Bueno, las motocicletas son medios de transporte, ¿verdad? También hay medios de transporte acuáticos y también hay aéreos. Y podemos sacar relacionar la información con diferentes conocimientos que el estudiantado posee. Entonces, esa es la estrategia primera, de activar conocimientos previos. Luego vamos a ir con la siguiente estrategia, que es hacer predicciones. Pasemos a la siguiente, por favor. Para hacer predicciones, a la siguiente diapositiva, vamos a relacionar la estrategia anterior, la de activar conocimientos previos, con esta de hacer predicciones. Esta estrategia consiste en predecir o imaginar qué creen que va a pasar en el cuento. Para apreciar mejor esta estrategia, bueno, vamos a hacer otra actividad, otra Padlet, donde ustedes
me van a escribir brevemente, van a hacer una predicción acerca del cuento. ¿De cuál cuento? De este que les presentamos anteriormente de la princesa Listilla. Entonces, ahorita les vamos a volver a poner la portada para que piensen, bueno, piensen muy bien sobre qué puede tratarse este cuento de la princesa Listilla. Inés, indicaciones para esta actividad. Ya el enlace está puesto también en el chat. Pueden entrar cuando gusten para hacer su aporte, como lo indicó doña Jenny. Esto es para indicar de qué creen que se trata el cuento. Entonces es para que lo escriban ahí, escriban lo que creen ustedes de qué se trata según la portada y esperamos sus aportes. Voy a estar verificando. ¿Cuántos minutos, doña Jenny? Y nada más demos chance de que hayan por lo menos algunas participaciones. Ok, perfecto. Entonces voy a estar Un monitoreando. minutito, sí. Ok. Gracias. ¿Cómo vamos, Inés? ¿Ya han hecho alguna predicción? Vamos a dar unos 2 minutitos más. Ok, le voy a dar un momentito el pase a José, que tiene algo importante que decir.
A todos los presentes se les recuerda que está el enlace para la asistencia. Es importante para nosotros pues contar con la información de los que están conectados, ¿verdad? Si recordamos que esta actividad pues está siendo grabada y posteriormente va a estar en el canal de YouTube del instituto, pero de igual forma es sumamente importante que nos indiquen sus datos, de dónde nos están acompañando, a cuál dirección regional pertenecen, etcétera, y que aprovechen al máximo, pues evidentemente, la actividad. Entonces, recordarles e insistirles que por favor nos llenen el enlace de asistencia. Gracias. Ok, voy a ir leyendo, perdón, voy a ir leyendo los que ya tenemos mientras esperamos los otros aportes. Un momento. Ok. Tenemos el primero que es de Diana. Dice, creo que es una princesa aventurera que viaja por el mundo conociendo increíbles lugares. Otra, Ezequiel nos indica, es una princesa que le gusta viajar por el mundo en vez de vivir en el castillo. Oh, suena bien. Una princesa domadora de animales. Debe ser por cocodrilo que está atrás. Una princesa exploradora. Una princesa inteligente que se escapó en una moto. Gretel nos indica, es una princesa inteligente, libre, que le gusta viajar y disfruta de la vida. Tenemos otro que nos indica, por lo que observo, es una princesa que le gusta la aventura y ser libre, Laura. La princesa Listilla es muy inteligente. Vivía una vida feliz y le gustan mucho los animales. Eso es lo que tenemos por ahora. Perfecto. Bueno, ahora yo voy a comenzar, voy a leer, a comenzar a leer este cuento. Vamos a ver si nos da chance para leerlo todo. Y vamos a ver si se cumplen o no se cumplen las predicciones que ustedes hicieron. No importa si no hay más. Entonces, perdón, devuélvete un momentito para ver las predicciones una vez más antes de comenzar a leer el cuento. Un momento, por favor. Ok, entonces habían dicho que era aventurera, que era muy inteligente, que le gustaba la aventura, que le gustaban los animales, que se escapó, que le gusta la aventura. Ay, que rescata príncipes. Esta no la había leído. Sí, una princesa que rescata príncipes azules. Qué bonito. Bueno, vamos a ver quién acertó con las predicciones que hicieron. Ahora sí, vamos a comenzar la lectura del cuento. La princesa Listilla. La princesa Listilla no se quería casar. Vivía muy bien soltera. Vean qué bandida esa princesa. Era tan bonita y tenía tanto dinero que todos los príncipes querían casarse con ella. Lo que de verdad le gustaba a la princesa Listilla era vivir en el castillo con sus mascotas y hacer todo lo que le viniera en gana. Ya va siendo hora de que sientes cabeza, le dijo su madre, la reina. Déjate de tantos animales y busca marido. Yo soy el mejor, cásate conmigo, gritaban los pretendientes frente al castillo. Vale, dijo la princesa Listilla, me casaré con el que sea capaz de cumplir mis deseos. Perdón, antes de seguir, yo creo que ya se cumplió una predicción que por ahí dijeron que le gustaban mucho los animales, ¿verdad? Y ya leímos que a ella le gustaban mucho los animales. Entonces, muy bien, ahora sí vamos a continuar. Dice, mandó al príncipe abonado que detuviera las babosas que se comían las flores del jardín. Hijo de puchica, vean qué clase de babosa.
pidió al príncipe Atacapronto que le diera de comer a sus animales. Santo Dios, vean esos animales. Desafió al príncipe Pelvis a un maratón de baile sobre patines. Y ahí está la princesa bailando en patines. Invitó al príncipe Huesos Tiernos a atravesar el país en su motocross. Bueno, pues si era aventurera porque le gustaba hacer motocross, entonces ahí va, también podemos decir que se cumplió otra predicción. Llamó al príncipe Vértigo para que la rescatara de la torre. Ay, qué pecado, vean ese pobre príncipe ahí arrastrándose. Envió al príncipe Chupadedos al bosque real a cortar leñas. Desafió al príncipe Jarrete a que amaestrara su pony. Santo Cristo. Ordenó al príncipe Canijo que acompañara a su madre, la reina, de compras. Pidió al príncipe Flotapoco que recuperara el anillo mágico del estanque de los pececillos de colores. Ningún príncipe pudo satisfacer los deseos de la princesa y todos se fueron muy tristes. Se acabó, dijo la princesa Listilla, más contenta que unas Pascuas. Pero entonces apareció el príncipe Fanfarrón. Ay, Dios, vamos a ver qué pasó con ese príncipe. Detuvo a las babosas que se comían las flores del jardín. Dio de comer a los animalitos. Bailó sobre patines hasta el alba. Atravesó el país haciendo motocross. Rescató a la princesa de la torre. Fue al bosque a cortar leña. Incluso amaestró a su espantoso pony. Fue de compras con su madre, la reina. Y recuperó el anillo mágico del estanque de los peces de colores. Pero el príncipe Fanfarroni no sabía con quién se las tenía que ver. La princesa le dio un beso mágico, todo contento, y lo convirtió en un sapo gigante lleno de verrugas. Uy, guácatelas. El príncipe Fanfarroni se marchó a toda prisa. Cuando los demás príncipes supieron lo que le había sucedido al príncipe Fanfarroni, ninguno quiso casarse con la princesa Listilla, que vivió feliz por siempre, jamás. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me meto por un huequito y me salgo por el otro. Bueno, espero que les haya gustado el cuento. Ahora sí, entonces vean las predicciones que habíamos hecho. Tal vez sí podemos ver otra vez las predicciones para ver cuáles se cumplieron y cuáles no. Ok, tal vez si me ayudas a leerlas, Inés, otra vez. Y vamos viendo si se cumplieron. Ok, sí, claro. Diana creo que es una princesa aventurera que viajaba por el mundo conociendo increíbles lugares. Bueno, hizo un viaje por el mundo por motocross. Pero no se cumplió porque no se trataba de eso. No se trataba, se trataba de que no quería casarse. Exacto. Una princesa que le gusta viajar por el mundo en vez de vivir en el castillo. Tampoco. Tampoco se cumplió. Es una princesa domadora de animales. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que vieron los animales que tenía. No eran perros y gatos, sino que eran otro tipo de animales. Ok, sí. Una princesa inteligente que se escapó en moto. No, tampoco se escapó en moto. No, pero sí usó la moto para llevarse a los príncipes para asustarlos. Es una princesa, por lo que observo, es una princesa que le gusta la aventura y ser libre. Bueno, es así, es muy importante, es así, libre. Ajá. Exacto, es una princesa en busca de emociones y aventuras en compañía de un gran amigo. Bueno, está hablando de los animales. Sí, no. La princesa Listilla es muy inteligente, que vive en su vida feliz
y le gustan mucho los animales. Pues al final sí lo hizo. Ajá, eso sí se cumplió. Esa sí se cumplió. Una princesa exploradora. Es una princesa inteligente, libre, que le gusta viajar y disfrutar de la vida. Esta Sí es también. inteligente, lo único es que no hablaba sobre que le gustaba viajar, pero sí que le Ajá. gustaba disfrutar la vida con sus animales. Y esta más bien no los rescató, los alejó. Es una princesa que rescata príncipes azules, es así, ¿no? Ella busca cómo deshacerse de los príncipes. Ok, listo. Muy bien. Entonces, vean qué bonito. Bueno, yo les dije al principio que no me iba a dar chance de hablarles sobre estrategias de escritura, pero, por ejemplo, vean que cada una de esas predicciones igual se puede utilizar para poder desarrollar la escritura. En el webinario pasado yo les hablaba sobre el enfoque comunicativo y la importancia de trabajar todas las habilidades comunicativas al mismo tiempo. Entonces, cuando trabajamos la lectura, también podemos trabajar la escritura. De hecho, siempre deben trabajarse juntas. Entonces, ahora que ustedes hicieron esas predicciones, justamente podrían pedirle a sus estudiantes que elaboraran que cambiaran el cuento, ya sea que elaboraran un final diferente para el cuento o que cambiaran lo que sucedió en el cuento. Tal vez no era que no se quería casar, tal vez era que no había conocido al príncipe que la conquistara, o no sé, alguna otra cosa. Entonces, ese mismo cuento nos puede servir para poder desarrollar una estrategia de escritura cambiando el final del cuento. Y vean qué bonito, porque entonces de uno solo ya nos va a salir. Igual también puede trabajarse, como les dije, la fluidez de lectura y también el vocabulario, porque entonces hay palabras ahí que es importante también clarificar. Máximo que a veces estos cuentos no son latinoamericanos, digamos, no son de nuestro contexto. Entonces, vienen muchas palabras que no son de uso frecuente para nosotros. Entonces, sí es importante clarificarlos. Muy bien, bueno, entonces vean cómo activar conocimientos previos se relaciona mucho con el hacer predicciones. Ahora vamos a ver la siguiente estrategia. Bueno, hacer predicciones ya las hicimos. Inferir. Bueno, inferir se trata de hacer deducciones acerca de lo que el lector está leyendo. Generalmente las inferencias promueven el desarrollo del pensamiento crítico y recordemos que este es uno de los objetivos que deseamos desarrollar con la comprensión de lectura. En esta, el lector infiere el significado del texto utilizando sus conocimientos y la información de este. Como la información del texto no es suficientemente clara ni la respuesta es evidente, inferir es aprender a leer entre líneas y obtener un significado. Inferir requiere un proceso cognitivo más complejo que el de recordar información o memorizar. Inferir requiere que la persona interprete, deduzca o saque conclusiones de la información leída. En el caso de la princesa Listilla, por ejemplo, podemos hablar de por qué creen que la princesa no se quería casar. Porque ahí no dice, bueno, entonces ya vamos a analizar, por ejemplo, había una de las diapositivas que ella estaba ahí viendo tele acostada con sus animales y toda feliz, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar para poder hablar un poco. Entonces, vamos a sacar significados que vienen inmersos en el texto, ¿verdad? Obviamente con los niños pequeños, vean que podemos utilizarlo con un cuento sencillo o como este, por ejemplo, del papá, también, o del desorden de Franklin, también podemos sacar diferentes inferencias. Por ejemplo, del desorden de Franklin comienza así, dice, Franklin podía contar hacia adelante y hacia atrás, podía subir y bajar cremalleras y abotonar botones, pero Franklin era tan desordenado que casi nunca podía encontrar las cosas, aún las cosas especiales. Un día Franklin estaba buscando su espada, que era especial porque él mismo la había hecho con cartón, madera y cuerda. Franklin la necesitaba para jugar a los caballeros armados con sus amigos. Bueno, vean que en estos dos párrafos que leí, por ejemplo, hablaba de que podía subir y bajar las cremalleras. Sabrán nuestros estudiantes que son cremalleras, porque no es una palabra que se usa frecuentemente aquí en Costa Rica.
sino que les llamamos zipper, ¿verdad? Después, aquí de este texto, entonces podemos inferir que por qué tal vez será importante el orden. Podemos hablar algo más. Bueno, tal vez ya cuando leamos todo el cuento, entonces podemos hacer varias inferencias acerca de lo que trataba el cuento. Muy bien, vamos a ver la siguiente estrategia. Es el uso de organizadores gráficos. Está en la siguiente diapositiva. Muy bien, son muy útiles para activar los conocimientos previos a la lectura y también para organizar la información obtenida después de la lectura. Entonces, esta estrategia se puede usar antes y después de la lectura, pero bueno, la ubiqué ahí antes de la lectura. Podemos utilizar una estrategia que se llama SQA, que voy a leerles. Denme un segundo. Dice en el libro de lenguaje en construcción. Esta estrategia se llama SQA, se utiliza antes de leer un texto o de discutir un tema para activar conocimientos previos y después de la lectura o de la discusión para apoyar la comprensión y el aprendizaje. Se dibuja una tabla de 3 columnas, como la que están viendo ahí. En la primera se escribe la S, en la segunda una Q y en la tercera una A. Las siglas se refieren a lo que sé del tema, lo que quiero saber del tema y al final lo que aprendí del tema. Esta estrategia se puede utilizar antes de realizar una lectura. Entonces vean cómo esta estrategia nos permite también ir organizando el pensamiento y vamos a ir detectando cuáles son los conocimientos previos que tiene el estudiantado sobre sobre el cuento que vamos a leer, por ejemplo, o qué quieren saber también para poder indagar un poco más, porque podría ser que cuando fuéramos a leer el cuento, cuando mostráramos la portada, entonces que los niños quisieran saber acerca de los dinosaurios, por ejemplo, ahí salían unos dragones y esto, ¿verdad? Entonces acerca de los dinosaurios, entonces ahí podríamos aprovechar este organizador para poder realizar. También hay pues muchos organizadores que podemos utilizar. Ahora sí, vamos a ver las estrategias durante la lectura y en este caso vamos a hablar sobre 2 estrategias. La primera de esas estrategias es resumir. Tal vez si pasamos la diapositiva. En esta etapa comienza a determinar si lo señalado en las actividades anteriores coincide con la lectura. Así se comprueba si la información entregada a partir de la activación de conocimientos previos y las predicciones concuerdan con el texto. Bueno, exactamente como lo hicimos. En este caso, con los grupos de niñas y niños se realizan pequeños resúmenes durante la lectura. Todo esto de forma oral mientras se va leyendo el cuento para que así aprendan a resumir poco a poco y a extraer la información importante de la que no lo es. Esto de resumir se ve muy sencilla, pero en realidad es tan importante porque muchas veces cuando no se trabaja esta estrategia, llegan a grandes y no saben resumir, y les cuento mi experiencia particular. me da vergüenza, pero bueno. Cuando yo estuve en la escuela, nunca me enseñaron ni en la escuela ni en el colegio a resumir. Y cuando yo llegué a la universidad, no sabía resumir. A mí me decían, resuma, y yo llegaba y lo que hacía era una copia textual y pegaba porque no sabía resumir. Me costó muchísimo porque yo decía, pero es que no entiendo. Y claro, en cambio, si a mí me enseñan desde muy pequeña a resumir, cuando ya tengo que enfrentarme a textos más grandes, pues obviamente va a ser mucho más fácil para los niños. Pero entonces con el cuento tan sencillo podemos detenernos y entonces comenzar. Por ejemplo, cuando estábamos leyendo el cuento de la princesa Listilla, llegó un momento donde la mamá le dijo la reina le dijo que tenía que sentar cabeza. Entonces, detenemos ahí antes de seguir leyendo y hacemos un pequeño resumen. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, los mismos chiquitos van armando el cuento. Bueno, que la princesa no quería casarse, que ella le gustaba vivir con sus animales, que ella tenía mucho dinero,
y que los príncipes, y era muy bonita, y los príncipes querían casarse con ella, pero que la princesa lo único que quería era vivir en el castillo y estar con sus mascotas y disfrutar. Entonces, ahí hacemos un pequeño resumen. Luego, continuamos leyendo, leemos otro poquito más y entonces podemos ir resumiendo otro pedacito de resumen. Ok, entonces, los príncipes le decían que se querían casar y entonces, ¿cuáles príncipes llegaron? Y entonces vamos viendo. Bueno, primero llegó el príncipe Abonado y este le decía que como no le gustaba, como era del nombre Abonado, entonces lo mandó a detener las babosas. ¿Y cómo eran las babosas? ¿Eran pequeñas o grandes? No, eran enormes. Luego, ¿qué pasó? Siguió otro príncipe. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el otro príncipe? Atacapronto. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo el resumen. Entonces, lo vamos a hacer de manera demostrativa, de manera guiada con el estudiantado, para que luego, posteriormente, cuando ellos vayan convirtiéndose en lectores un poquito más maduros, entonces logren aplicar estas estrategias ellos solitos, porque ya la han practicado con su docente. Bueno, ahora vamos con la siguiente estrategia, que es visualizar. Yo creo que esta es también bastante sencilla y la aplicamos un poco más frecuentemente. Esta estrategia consiste en que la persona lectora cree una imagen visual de lo que está leyendo. O sea, que se imagine qué es lo que está pasando en el cuento. Para llevarla a cabo, por ejemplo, se le puede pedir que cierren los ojos y que se imaginen y visualicen la información de un párrafo específico. Luego se les puede pedir que realicen un dibujo de lo que visualizaron. Entonces, vamos a ponerlos a dibujar, a usar, y vean como lo bonito que se van integrando las diferentes actividades. Vamos a usar el arte también para poder aprender o reforzar la comprensión de lectura, como sucedía en lo que les contaba en Finlandia, que utilizan canciones. Bueno, podemos usar canciones, podemos usar dibujos también para poder desarrollar la comprensión lectora. Muy bien, durante solo anoté esas dos estrategias y ahora vamos a ver las estrategias para después de la lectura. Estas estrategias me parece que son un poquito como más complicadas. Bueno, depende algunas, bueno, ahora las vamos a ir viendo, pero depende de la estrategia. Hay unas que son para niños un poquito más grandes. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ok, después de la lectura se trata de organizar de manera lógica el contenido del texto e identificar las ideas principales, es decir, las ideas más importantes y las secundarias y aquellas que aportan información que no es fundamental en la historia. Puede ser acerca de los personajes, del ambiente, de los acontecimientos. Entonces, como siguiente estrategia está determinar información importante. Para desarrollar esta estrategia se requiere de un buen modelaje de parte de la persona docente para que el estudiantado se vaya entrenando en determinar las ideas principales y separarlas de las secundarias. Y para esto son muy útiles, por ejemplo, los mapas conceptuales y otros tipos de representaciones gráficas que contribuyen con la organización de un texto. A mí me gusta mucho esta que les presenté ahí, de ese arbolito, que uno generalmente en el tronco pone como la idea principal del texto y en cada ramita o en cada hojita puede escribir las diferentes ideas. Entonces, si por ejemplo hacemos esta actividad con la princesa Listilla, ¿cuál sería la idea principal del texto? Bueno, que la princesa no se quería casar, que ella quería vivir con sus animales en el castillo y disfrutar. ¿Y cuáles serían las ideas secundarias? Bueno, hay un montón. Que ella era muy bonita, que tenía mucho dinero, que los príncipes querían casarse con ella, que llegaron tal y tal príncipe, que a este príncipe le hizo esto, que al otro príncipe le hizo lo otro y así. Entonces, esta información importante, ven, con un cuento sencillo, yo puedo ir determinando la información importante. Ya cuando están mucho más grandes,
con niveles superiores o conforme van avanzando en el proceso de lectoescritura, podemos ir complicando, digamos, entre paréntesis, complicando un poquito, poniendo textos más complejos, ¿verdad? Para incluso, no necesariamente con cuentos, puede ser con otro tipo de textos e incluso relacionándolo con otras asignaturas, ¿por qué no un texto de estudios sociales o de ciencias, ¿verdad? Para poder encontrar la información importante. Esto unido con la parte de resumen, vean cómo le vamos dando ya herramientas para la comprensión lectora. Ahora, la siguiente estrategia, ya casi finalizamos, es establecer conexiones con otros textos. Esta consiste en pedirle a la persona lectora que establezca relaciones entre el texto que leyeron y otros textos que hayan leído anteriormente. También se pueden hacer relaciones del texto con sus experiencias personales, con algún conocimiento que tengan previo o con alguna situación de la que tengan conocimiento, que hayan visto. Entonces vean ahí, por ejemplo, qué bonito con una hojita, cómo se puede establecer las relaciones. Por ejemplo, una relación conmigo, digamos, con el cuento de la princesa Listilla, bueno, yo lo podría relacionar conmigo de que a mí me gustan muchísimo los animales y que tengo perros y gatos, ¿verdad? Después, con otro texto, bueno, podría relacionarlo con otros cuentos tradicionales, por ejemplo, La Cenicienta o Blancanieves, que ahí hay una diferencia porque estas otras princesas sí querían casarse y la princesa Listilla no quería casarse, ¿verdad? Que en los otros cuentos había príncipes azules, de estos no eran azules, sino que eran diferentes príncipes, pero también habían ahí unos caballeros que querían casarse con la princesa, y así, o con el mundo exterior. Bueno, ¿qué sucede ahora? Podríamos relacionarlo con el conocimiento que tenemos de otros países. Por ejemplo, existen todavía monarcas, hay reyes y reinas en algún país, y podemos relacionarlo y profundizar un poquito más. Y ya finalmente encontramos la última estrategia, que es reconocer el propósito del autor. Esta estrategia permite al estudiantado relacionarse con el texto y ser conscientes de que las respuestas de comprensión de lectura pueden encontrarse en el texto de manera explícita o también de manera implícita, como vimos en el video al inicio cuando explicaba lo de la comprensión de lectura. Entonces, respecto a esto, se les enseña que hay preguntas que podemos encontrar directamente en el texto, que son las respuestas a las preguntas explícitas. Cuando se pregunta, bueno, ¿quién era el personaje de la obra? ¿O qué dijo la princesa Listilla? ¿O qué le hizo tal? ¿Verdad? Que podemos encontrarlo puntualmente en el texto. Y también que hay otro tipo de preguntas cuyas respuestas solo las podemos encontrar en nuestra mente, ¿verdad? Pensando en lo que leyeron. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el príncipe Fanfarroni se enojó y se fue? Porque creen, ahí no dice, le dio el beso y lo convirtió en sapo, pero bueno, entonces, ¿por qué los otros príncipes entonces huyeron y ya no quisieron llegar a casarse con la princesa, verdad? Entonces vamos a relacionarlo. Esto también es muy importante porque ya con lectores maduros, con niños de grados superiores, entonces vamos a poder analizar de manera crítica los textos, porque esté escrito, entonces es que ya todo lo que está escrito es cierto o es verdadero. Entonces tenemos que enseñarles a desarrollar su pensamiento crítico, de manera que no necesariamente todo lo que viene en el texto es cierto o hay que verificarlo, ¿verdad? Hay que enseñarlos a cuestionarse un poquito más sobre el propósito que tienen los diferentes autores para hacer sus textos. E incluso ahí también se puede relacionar, tal vez no necesariamente con cuentos, sino con otro tipo de escritos, ¿verdad? Con poesías, con rimas, con artículos de periódico, por ejemplo, y etcétera. Bueno, estas son las estrategias que quise traerles esta tarde para hablarles para reforzar la comprensión de lectura. Como les mencioné al inicio, bueno, cuando pusimos los objetivos, la idea era poder trabajar también las estrategias de escritura, pero creo que esta se quedará para una próxima
intervención en otro momento, sí, sobre las estrategias, porque es mucho lo que hay que abarcar. No se puede solo dar las estrategias, sino que también era muy importante, digamos, hacer la relación de por qué es importante la comprensión de lectura, cómo podemos ir desarrollándola. Y lo más importante es siempre recordar que debemos ir trabajándolas poquito a poco, trabajar el modelaje, el andamiaje, para ir enseñando a los estudiantes desde muy chiquitos, incluso desde el preescolar, podemos ir trabajando esas estrategias, obviamente con textos sencillitos, y luego ir incrementando su dificultad. Pero les agradezco mucho la invitación y su asistencia esta tarde. Vamos a continuar. Le doy el pase ahora a al compañero a cargo. Muchas gracias, doña Jenny, por su exposición, ¿verdad? Que fue excelente. En realidad, el hecho de llevarnos por elementos de la lectoescritura y cómo se puede ir fomentando estos procesos por medio de herramientas que hoy les brindó a cada uno de los presentes, ojalá que eso pueda llegar a ser parte del proceso que ellos van a realizar en sus aulas. Seguidamente vamos a tener la parte de preguntas. Ya tenemos algunas definidas, entonces voy a permitirme hacerle una directamente en este momento, doña Jenny, para que nos converse un poquito acerca de la temática. Nos indica una de las participantes o uno de los participantes cómo se puede integrar el uso de cuentos y narrativas en el desarrollo de habilidades de escritura en niños pequeños. Muy bien. Bueno, como les mencioné por ahí, podemos relacionarlo. Bueno, la lectura y la escritura deben trabajarse de manera conjunta. Entonces, como el ejemplo que les puse ahí, que cuando hicieron las predicciones, esas mismas predicciones las podemos tomar para poder, para que ellos desarrollen otros cuentos. Entonces, esa estrategia, bueno, podemos ponerle un final diferente al cuento. Entonces, le presentamos un cuento o un texto, ¿verdad? Y entonces vamos a buscarle un final diferente. Esa es una estrategia muy bonita que les gusta mucho y entonces nos va a dar una amplitud, porque entonces ya vamos a tener el cuento original y otro montón de versiones, porque así como la comprensión lectora les hablaba que cada persona va a interpretar el texto a su manera, porque todos comprendemos de manera diferente, entonces también vamos a escribir de manera diferente. Esa sería una forma. Hay otra forma que, por ejemplo, utilizar canciones. Entonces, tomamos el cuento, les damos un cuento y vamos a inventar una canción. Y eso les gusta montones, porque, por ejemplo, entonces van a inventar el ritmo del reggaetón. Entonces, cogemos un pedacito del texto y le vamos a poner música a ese pedacito y le vamos a escribir otro pedazo, el resto de la canción, ¿verdad? Vamos a escribir canciones con los temas de los cuentos. Hay muchos. Hay un libro de la UNED que les recomiendo, es que, bueno, ya casi, aquí lo tengo. Hay un libro, este libro tiene sus añitos, pero es muy práctico. Se llama Mediación en el aula, recursos y estrategias y técnicas didácticas, de Rosemary Hernández. Este está ya como transparente, de tanto que lo he usado. Cuando yo trabajaba en la escuela, lo tenía ahí siempre junto con mi planeamiento, porque nos presenta cualquier cantidad de maneras, de estrategias para poder desarrollar la escritura. Por ejemplo, hay uno dice, ¿qué pasaría si? Es una técnica. Cuentos con 3 finales, cuentos sin final. Puede ser que yo cuente el cuento y no les cuente el final y entonces tienen que inventar el cuento. Cuentos a partir de una imagen. Puede ser que yo solo les presente la portada y que les pida que inventen un cuento a partir de ahí. Mini cuento acordeón. Ese es muy bonito porque hace un abanico, como los que hacíamos cuando estábamos chiquitillos en la escuela, y entonces ponemos una oración y cada uno va escribiendo un pedacito, una oración o un pedacito de eso. Bueno,
Y así, en este libro vienen un montón de estrategias, se los recomiendo, no son caros, los venden en la UNED sin hacer propaganda, pero son, sí, es que vieran, de verdad son cualquier cantidad. Vean, aquí tengo, dicen 204 por ahí estrategias. Aparte de eso vienen no sé cuántas técnicas, 30 técnicas didácticas y vamos a ver, y otro montón de técnicas, estrategias y, ¿qué les dije? Y recursos. Entonces nos da muchas ideas para poder trabajar, pero igual siempre está la creatividad docente, porque la idea de planear, que eso es muy importante y a veces siento que se ha perdido, no es llegar y copiar nada más del programa y pegar y ya. No, la creatividad docente ahí es donde tiene que ponerse en juego, ¿verdad? Nuestra propia invención para poder desarrollar con éxito el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. Y en este sentido siempre recordar lo que les hablé sobre las personas educadoras en Finlandia. Entonces siempre busquemos la excelencia, ¿verdad? Gracias. Creo que medio contesté ya la primera pregunta. José Luis. Muchas gracias, doña Jenny, por su respuesta. Y a continuación tenemos otra pregunta. Estas nos indican cómo se puede evaluar el progreso en la comprensión de lectura y escritura en niños de edades tempranas de manera efectiva y adecuada a su desarrollo. Bueno, yo creo que en esta tal vez nos puede apoyar un poquito don Fabricio, pero siempre tenemos que tener en cuenta entonces la edad de los niños, por ejemplo, si son pequeñitos, están todavía, digamos, en la parte de preescolar o en primer grado, pues obviamente no vamos a ponerle una evaluación escrita, ¿verdad? Sino que en las edades tempranas primero vamos a hacer una evaluación a nivel oral, desarrollando esto y no... Recordemos que la parte evaluativa es sumamente importante, pero no tenemos que pensar solo en la evaluación sumativa, sino ir más allá y pensar en la evaluación formativa. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando un texto, bueno, yo puedo hacer una listita de cotejo o una rúbrica, mejor todavía, para ver que cumplen, ¿verdad? Entonces yo quiero que identifiquen el título del libro, que sepan cuál es el autor, que saquen por lo menos la idea principal y que me escriban 2 ideas de que hablaba el texto, ¿verdad? Entonces en esa listita yo puedo ir evaluando a los niños y a las niñas que están a mi cargo. Si algo que yo utilizaba mucho era trabajarlos en grupos, entonces mientras que están desarrollando algún trabajo, yo puedo ir llamando, puedo ir pasando por cada grupito y haciendo mi propia evaluación porque necesito tener el conocimiento de cómo está cada uno de mis estudiantes respecto a la comprensión. No sé si don Fabricio nos puede apoyar un poquito más en esta. Sí, claro, Jen. Bueno, primero que todo, buenas tardes a las personas que están presentes en el webinario. Primero que todo, hay que recordar que los programas de estudio español buscan y propician un acercamiento a la lectura desde el gozo, desde el placer, ¿verdad? Lo que es el disfrute. Entonces, ese término de evaluación es bien abstracto, bien complicado a veces poder hablar sobre él, porque la persona que hace la pregunta, ¿verdad? Que está muy buena la pregunta, habría que ver justamente cuál es la intención de la evaluación o qué idea tiene de evaluación esta persona. Porque justamente, digamos, lo que pretende el programa de español o los programas de español, justamente, como les dije anteriormente, es este acercamiento al disfrute, al gozo y al placer. Entonces, la evaluación, ¿verdad? Si es desde el punto de vista sumativo, lo que hace es justamente que la persona sienta que la lectura está asociada con el castigo, ¿verdad? Entonces yo leo y me tengo que hacer una pregunta y si no la contesto me va mal y si la contesto bien me va bien, o sea, entonces nosotros tratamos justamente
de no asociar la evaluación propiamente sumativa, ¿verdad? Digamos, de esa evaluación que antes hacíamos, no sé si se acuerdan que uno le decían las comprobaciones de lectura, ese tipo, digamos, de situaciones. Nosotros, normalmente nosotros no propiciamos ese abordaje de la lectura, ¿verdad? Sino desde el gozo, el placer, y entonces, pero no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar como lo explicó ahora muy bien Jenny, con los diversos tipos, digamos, niveles de lectura, quedarnos en el nivel literal, ¿verdad? Eso jamás, ¿verdad? La comprensión de lectura lo podemos asociar con un iceberg, ¿verdad? Que aquí está, digamos, usted dice que el iceberg tiene una puntita que sale del mar, ¿verdad? O el agua, pero debajo hay una masa gigantesca. Bueno, así la comprensión de lectura. Y desgraciadamente, por muchas razones, la persona docente usualmente se queda en esta parte que sale nada más, digamos, del agua, que es la parte literal. Y entonces, nosotros de la comprensión de lectura lo que vamos a buscar es que la persona profundice en otras capas, en esa profundidad. Y entonces, la evaluación no tiene que quedarse propiamente en lo literal, sino tiene que trascender otros niveles, el nivel diferencial, el nivel de valoración de la persona. Entonces, ¿cómo se puede hacer desde el disfrute, el placer y digamos, el gozo? Bueno, justamente lo que se hace es todo lo que explicó muy bien y nos propone Jenny, ¿verdad? Ese tipo de ejercicios en el cual, o técnicas, o estrategias, o actividades en el cual usted como docente le va llevando el pulso a esto, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver este texto, entonces vamos a ver el antes, durante y el después, todo ese montón de organizadores gráficos. A partir de eso, usted puede desarrollar una evaluación formativa que es muchísimo más rica, ¿verdad? Y que es más difícil hacerla porque la gente a veces está muy acostumbrada al número, ¿verdad? Lo logra, no lo logra, 100, 90, 100. La gente, la parte formativa le cuesta mucho porque requiere mucho más atención de la parte docente. Entonces, a través de la evaluación formativa, usted le puede llevar el pulso a esta situación de la comprensión de lectura. A través de una estrategia, de una técnica, a través, por ejemplo, de una actividad, usted puede llevarle justamente el seguimiento. Bueno, qué curioso, este estudiante o este grupo de estudiantes con ese texto lo logra aquí, esto sí o no, con la escalita, con la rúbrica, con el instrumento que usted busque, ¿verdad? Y eso es lo más rico, ¿verdad? Justamente que usted se apropie de esta parte de lo formativo y que tratemos de no, en la medida de las posibilidades, de no asociarlo con la parte sumativa propiamente, ¿verdad? Porque, digamos, la gente lo ve como el castigo, ¿verdad? O sea, si lo saco mal, entonces yo leo para que me evalúen, ¿verdad? Y si me evalúan mal, entonces salgo mal y ese tipo de cosas como que no es adecuada en este primer momento, ¿verdad? Luego van a venir otros estadios, ¿verdad? Por ejemplo, en secundaria, donde la literatura se aborda, la lectura se aborda de otras dimensiones. Entonces ahí la parte sumativa como que tiene otro, digamos, como que otra valía, otra posición, ¿verdad? Pero en resumen, para no quitar más tiempo, lo que dijo Jenny, todas esas estrategias, todas esas técnicas se pueden utilizar para llevar el pulso a través de una evaluación formativa para ver cómo va el estudiantado a ese nivel de comprensión, ¿verdad? Entonces, hoy hago este ejercicio, anoto, llevo mi bitácora, mis registros, lo que usted considere pertinente como instrumentos de evaluación y posteriormente en la otra semana que tiene que hacerlo, vuelve a hacer ese ejercicio. Y usted va comparando, va llevándole el pulso, como digo, y usted va ajustando esos requerimientos para que la persona, si se queda un nivel, si solamente está en el nivel literal, o si yo tengo que hacer algo más para que la persona trascienda el nivel literal y llegue a un nivel, digamos, de inferencia, un nivel más profundo. Entonces, eso sería mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a Fabricio por los aportes que nos hizo a la respuesta que Jenny inició. Creo que doña Jenny se iba a referir también nuevamente a esta pregunta. Vamos a darle el espacio también para que ella pues haga un cierre. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, José Luis. También estaba pensando respecto a esto de la evaluación, que otro recurso que podemos utilizar para evaluar la comprensión de nuestros estudiantes es el uso de mapas conceptuales
o de organizadores gráficos, como el que le mencioné. Esos ayudan muchísimo porque al rellenar, y que son bonitos porque podemos buscar una hojita, hacerles una hojita bonita, ¿verdad? O un coso ahí bonito, ¿verdad? Con fotos como, con dibujitos como el que les presenté dentro de la presentación, donde puedan extraer las ideas principales o donde puedan completar diferente información, no solo literal, sino también inferencial, y también de la comprensión crítica que hablamos antes, donde lo vayan completando, pero para poder, ustedes saben que para elaborar un mapa conceptual es importante, ahí se refleja realmente la comprensión de un texto. Entonces, este es un recurso súper valioso que tenemos que sacarle mucho más provecho. También hay que trabajar, enseñarles a trabajarlos, ¿verdad? Tampoco es como que la primera vez le vamos a decir, mire, esto es un mapa conceptual, véalo aquí, hágalo, ¿verdad? Sino que hay que entrenarlos al igual que con el uso de estrategias de comprensión. Hay que entrenarlos para que vayan haciéndolo, igual modelarlos. Vamos a, incluso en la pizarra, podemos ir desarrollando un pequeño mapa conceptual con las ideas más importantes del cuento que trabajemos o del texto que estemos trabajando para que luego ya ellos solitos vayan haciéndolos, ¿verdad? Y esta es una manera que nos sirve mucho, o incluso una tablita donde ellos vayan sacando, bueno, cuáles eran los personajes, qué características tenían, por ejemplo, que no es algo tal vez literal, sino que, bueno, qué características tenían, por ejemplo, los príncipes que se presentaron, tal príncipe, tal otro, ¿verdad? O qué características tenía la princesa. Esas son informaciones que si las logran realizar, pues obviamente nos van a demostrar que tuvieron comprensión de lectura. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, nuestro agradecimiento a doña Jenny Bogantes Pessoa de la Universidad Estatal a Distancia, a ustedes docentes por acompañarnos en este evento y a nuestras jefaturas por el apoyo brindado. También les recuerdo que este webinario estará disponible en el canal de YouTube del IDP. Los invitamos a suscribirse en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tengan una excelente tarde.